Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer dos secciones de la Biblia muy interesantes. Es el versículo 24 al 30. Y después brincamos al 36. Amén. Lo tenemos, mis amados. Leamos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, dice la Biblia, buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué, hermanos? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vámonos ahora al 36, porque aquí está la explicación de la parábola que el maestro dio. Y con esta terminamos. Oramos y nos vamos, porque ya aquí el Señor pues la va a explicar, hermanos. Dice el versículo 36: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Más claro no habló el Señor en esa parte. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, dijo el Señor, oiga. Amén. Qué hermosa parábola. Estamos en el mes de la evangelización, hermanos, y seguimos hablando de las parábolas del reino. Amén. Así que le invito, por favor, ayúdeme a orar. Oramos al Señor, hermanos. Oramos. Padre, buen Dios, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Señor, venimos a reconocer tu grandeza, tu señorío, tu poderío, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre esta congregación, sobre esta iglesia, Señor, sobre cada uno de nosotros. Hoy venimos, Señor, a pedirte que nos ayudes, que nos ilumines, Señor, que nos abras el corazón, pero también, Señor, que tu palabra llegue a la vida nuestra y que a través de la misma, con tu Espíritu Santo, podamos reflexionar
y tomar principios, actitudes de poder cambiar, Señor, no solamente nuestro pensamiento, sino también nuestras actitudes en nuestra vida. Que podamos ser mejores, que podamos, Señor, tener, Señor, buenas intenciones, pero también, Señor, buenas acciones en la vida nuestra. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a reflexionar y ayúdanos a amarte, pero también, Señor, amar al prójimo. Señor, te pedimos que nos ayudes. Ábrenos el entendimiento espiritual para discernir el mal, Señor, en la vida nuestra. Ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, servirte y amarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar, pero usted puede seguir adorando el nombre del Señor. Amén. Bueno, hemos estado hablando de las parábolas del reino. Es interesante porque en este capítulo 3 encontramos varias de las que ya hemos meditado en tiempos atrás. Por ejemplo, la semilla, también lo que viene siendo la semilla más pequeña de la mostaza, que meditábamos el día miércoles. Y hoy queremos meditar en esta parábola interesante, pero anterior a esta parábola, en el capítulo 13, hay una parábola interesante. Y esta parábola habla también de lo que es el sembrador. El sembrador salió a sembrar, y dice la Biblia, la parábola, que el Señor expresa de que el sembrador tiró la semilla, y por alguna razón la semilla cayó en caminos, otras en pedregales, otras en espinos, y alguna cayó en buena tierra. Y la Biblia, ¿verdad? La misma Biblia, el mismo Señor da la explicación, la razón, porque como en este caso, esta parábola, los discípulos se quedaron como confundidos, no entendieron la parábola y fueron y le dijeron: Señor, explícanos la parábola, porque no la entendimos. Y al Señor les explica con claridad lo que significa la parábola, ya usando el ejemplo del tiempo del Señor, mencionándole, ¿verdad?, las prácticas de la vida. El Señor viene y les enseña la parábola, la cual también es igual a la que hemos hoy leído y considerado, que también el Señor da la explicación a la vida de ellos en el tiempo que ellos estaban viviendo. Entonces es interesante, maravillosa estas parábolas que el Señor enseñó, comparando aquí el reino de Dios, un ejemplo de lo que es la vida, comparando el reino espiritual, el reino de Dios en el corazón del hombre. Pero si usted se da cuenta, si usted es lector de la Biblia y ha leído usted estas parábolas, por ejemplo, la parábola del sembrador, usted se va a dar cuenta que el hombre aquí, el sembrador, que también representa a Cristo y representa a la iglesia, es el que tira la semilla. Y de la manera que la parábola menciona de la tierra, que representa aquí el corazón del hombre, donde cae la semilla. Y la semilla aquí es prácticamente la palabra de Dios que llega al corazón de la vida. En esta parábola que hemos dado lectura, hay algo muy diferente, muy peculiar y muy interesante que necesitamos entenderla. Y es de que aquí la semilla que se siembra no es que está representando en esta ocasión la palabra de Dios, sino que, si usted se dio cuenta de la lectura que dimos, está representando a individuos, a personas, de los que habitan y los que viven dentro del reino. Ahora, si usted se da cuenta que la tierra, estamos hablando donde se siembra, que eso representa al mundo, y que el que siembra aquí es Cristo, el Hijo del Hombre. Y los segadores que usted, ¿verdad?, leyó, pues el Señor mismo dijo que eran los ángeles que representaban lo que venía a ser la siega última del gran final. Entonces, entender que aquí hay algo importante, y es que aquí la semilla prácticamente está representando individuos de lo que el Señor ha hecho
de lo que el Señor está transformando y cambiando en la vida de cada uno de nosotros. Menciono esto para poder tener una idea de lo que queremos hablar. Entonces, aquí en la Biblia encontramos varias parábolas que Jesús usó para transmitir las profundas enseñanzas que Él quería transmitirles a la vida del pueblo con una enseñanza espiritual. Y de una de esas parábolas se conoce como la parábola de lo que muy mente sabemos y conocemos, que es la parábola de la cizaña y el trigo, que aquí sencillamente es en el único donde se registra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 24, donde dimos lectura en esta parte que es interesante. En esta parábola Jesús presenta la historia de un hombre que sembró trigo en su campo. Leamos rápidamente lo que hemos considerado, que en esta parábola se nos enseñan varias lecciones valiosas y, por cierto, muy importantes, donde la Biblia nos enseña que se sembró cizaña en el trigo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, a lo que el Señor vino y la interpretó como lo malo. Y esa parte mala que representa la cizaña, la Biblia dice que fue el enemigo. Y más adelante en la interpretación el Señor usa la palabra diablo. Entonces entendamos de que la cizaña no viene de Dios, la cizaña viene de el diablo. Y cuando hablamos de la cizaña estamos hablando de lo malo. Entonces la importancia de esta paciencia, del papel aquí interesante que representa aquí Dios en esta parábola, en lo que la separación al final exploramos y exploraremos, que en cada detalle de esta parábola descubriremos algo importante y descubriremos unas verdades que necesitamos hoy conocer. Entonces, hablemos aquí rápidamente de esta parte y hablemos de la historia. La parábola comienza con la descripción de un hombre que sembró semilla, dice la Biblia, de trigo en su campo. La Biblia dice, otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró, dice la Biblia, buena semilla. Y es importante cómo la Biblia menciona esta parte, porque la llama como buena semilla. Pero mientras dice la Biblia que dormían los hombres, que los que trabajaban en el campo, la Biblia dice que mientras dormían, ¿qué sucedió? Vino el enemigo. Y dice la Biblia que el enemigo vino y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo. Interesante pensar cómo la Biblia nos enseña esta parábola, ese misterio de cómo el enemigo fue y sembró cizaña. Y fue en un momento donde la Biblia nos enseña, y usamos la palabra para entender, que estuvieron ¿qué? Dormidos los trabajadores. Entonces el sueño aquí puede representar el descuido. El sueño puede representar aquí algo que muchas de las veces nos puede traer o nos puede ocasionar serios y grandes problemas, y hablamos a la vida espiritual. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, que es interesante cómo la Biblia nos lo enseña, y la Biblia dice que sembró cizaña entre el trigo, y la Biblia dice y se fue. Solamente vino, sembró la cizaña y se fue. Yo me preguntaría aquí si hay una forma de sembrar cizaña, y probablemente pueda existir, o probablemente no. Pero podemos nosotros hoy catalogar la cizaña como una semilla no verdadera, para poder explicarme un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cizaña estamos hablando de algo que se parece, en este caso será igual de lo que podemos hablar del trigo, porque la cizaña y el trigo dicen por ahí que son muy parecidas, y cualquiera que no conoce del trigo o la labor, o un agricultor verdadero, puede ser engañado por el trigo, puede creer que es trigo, pero puede ser engañado por la cizaña, porque la cizaña se parece, es una dúplica, se puede decir, de lo que puede ser en este caso el trigo. Entonces es interesante pensar que la cizaña se puede sembrar, puede ser algo que no nace, sino que se hace. Alguien lo fabrica, alguien lo puede hacer que crezca. Y esa es la parte importante que la Biblia nos enseña, porque la Biblia dice que alguien
lo vino a sembrar. ¿Y ese fue quién? El enemigo. Entonces, aquí tenemos de entender una parte interesante, mis amados hermanos, que la cizaña es una cizaña parecida al trigo, pero dañina e inútil. ¿Por qué? Porque cuando se muele la cizaña juntamente con el trigo, y cuando eso llega a ser harina para poder hacer el pan o las tortillas o lo que se vaya a hacer, prácticamente viene a ser como un veneno. Entonces no es recomendable que se pueda comer, no es comestible, es dañino, es veneno dentro de lo que es lo bueno, y este es el trigo o la verdadera harina. Entonces hay un problema, es inútil, es dañino, y esto presenta aquí de lo que para nosotros hoy es importante entenderlo, y es la presencia del mal en el mundo. La influencia del diablo y la existencia de personas que se oponen a la voluntad de Dios son muchas, son varias, y esto lo tenemos no solamente hoy presente, sino que también lo tenemos desde mucho tiempo atrás, desde el tiempo bíblico, desde que, hermano, el enemigo comenzó a hacer y a hacer de las suyas, cuando engañó al hombre por primera vez. Se recuerda la historia de la Biblia, de que vino, dice la Biblia, y con astucia vino y engañó a la mujer y engañó al hombre. Desde entonces podemos ver el mal en la tierra, y esa es la parte que viene a representar Satanás, y es lo que vino a hacer en la vida del hombre. Vino a traer enemistad contra Dios, vino a alejar al hombre de Dios para que el hombre pudiera vivir de una manera fuera de la voluntad, del pensamiento de Dios, y que pueda vivir aparte en su pensamiento propio, a su manera y a la manera que él quiere y piensa que está haciendo lo correcto. Entonces esa es la parte que debemos de identificarla, que el diablo vino a hacer todo lo contrario al que Dios estableció desde el principio a la vida del hombre. Ahora, hay que interpretar esta parte interesante, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos verlo como bueno, pero en su fondo es algo dañino y es algo malo. Cuando alguien piensa y cree que está haciendo lo correcto a la luz de su pensamiento, puede estar muy equivocado a la luz del pensamiento de Dios. Porque una cosa es el pensamiento de Dios, lo que Dios piensa, y otra cosa es lo que nosotros pensamos como seres humanos. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, que es el pensamiento y el corazón de Dios para nosotros, es entender que el hombre no puede edificar y no puede tener éxito en la vida si no está de acuerdo a lo que Dios tiene planificado para el ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos aquí esta parte de la cizaña, que es una cizaña parecida al trigo, como acabamos de mencionar, es entender que el diablo, como dice Primera de Pedro 5:8, nos enseña que el diablo, que es nuestro enemigo y que anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Entonces, en este versículo nos recuerda la presencia del mal, la influencia del diablo, y no solamente eso, sino que también en lo que respecta a la vida, el mundo, la gente. Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda en este día, no es un personaje que anda libremente de una manera mostrándose como él es. No, él va a usar de una manera el tiempo, él va a usar personas, va a usar ocasiones, puede usar la economía, puede usar la política, puede usar la moda, se puede valer de muchas cosas, porque la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo identificó huestes de maldad en las regiones celestes. Hay gobernadores, hay potestades. Entonces, cuando nosotros hablamos de la hueste de maldad y de lo que el enemigo, cómo trabaja y gobierna, recuérdese que él tiene el control de una manera del mundo en la vida de la gente que no tiene a Cristo. Sin embargo, recuérdese que Satanás no se manda solo. Él está bajo de un gobierno y está bajo el gobierno de Dios. Quiere decir que lo que él hace es lo que Dios le ha permitido, porque él tampoco se gobierna a sí mismo, aunque él dice que se gobierna, pero la Biblia nos enseña que Dios también tiene el control de él, donde está metido y todo lo que él hace. Pero identificamos esta parte interesante, porque cuando nosotros vemos aquí, así como la cizaña es como el trigo, el diablo busca engañar
y desviar a las personas de la voluntad de Dios, porque ese es su trabajo. El trabajo de Satanás es engañar. El trabajo de Satanás es imitar. El trabajo de Satanás es de una manera creer que es Dios cuando en realidad no es Dios. Enseñarnos de que es el camino, pero al final el camino ese es de muerte, porque el de Dios no es un camino de tristeza. El camino de Dios no es un camino de muerte. El camino de Dios es un camino de vida, aunque usted no diga amén. Ahora, aquí es interesante pensar en esto, porque es tratar la manera de alejarnos del camino de Dios. Él busca a aquellos que son espiritualmente de una manera distraídos y vulnerables, y de una manera, como dice la Biblia, Pedro hablando, tratando la manera de devorarlos. Entonces, el enemigo es astuto, el enemigo trata, el enemigo se forja y crea ideas para poder engañar y para poder de una manera sacarnos. En este pasaje nos alerta sobre la importancia de estar sobrios y velar, como dice la Biblia, porque nuestro adversario el diablo, la Biblia dice que anda suelto. Entonces, es entender aquí algo bien interesante. Bueno, esta historia ilustra una realidad presente y de una manera el fortalecimiento en Dios que podemos nosotros resistir a lo que es a los ataques, a las influencias del mal. Es entender que nosotros estamos como hijos de Dios, como hijos del reino. Como hijos de Dios estamos en un mundo que acabo de mencionar, que está influenciado por Satanás, donde Satanás tiene el gobierno, donde Satanás hace lo que él quiere hacer. Y en medio de este mundo estamos nosotros, está el pueblo del Señor, está la iglesia de Cristo. Y en este mundo, de una manera, el diablo trata y va a tratar la manera de sacarnos a todos del camino. Va a usar cualquier artimaña, usará a cualquier persona, incluso usará hasta nuestros seres queridos. Usará a su esposa, usará a su esposo, usará a su hijo, usará a su hija, usará su economía, usará todo lo que usted tenga, lo usará o lo tratará de usar eso para poder desviarnos del camino de Dios. Quiere decir que mientras estemos en este cuerpo y vivamos en este mundo, nuestra vida será atacada día y noche. Las 24 horas del día seremos atacados por el mal, porque recuérdese que vivimos en un mundo que está infectado del mal, donde hay pecado, donde hay abundancia de pecado, donde, hermanos, las leyes que se están hoy promulgando van en contra, muchas de ellas, de la voluntad de Dios. Muchas en otros países están cerrando iglesia, están en contra del evangelio. Entonces, el poder echar un vistazo afuera es poder entender que hay alguien que está enojado y molesto por lo que la iglesia está haciendo. ¿Por qué? Porque saben de que su tiempo está cercano, y sabe de que lo que la iglesia está haciendo no es una forma de poder, ¿cómo podemos llamarle a esto? Un trabajo social, no, sino que detrás de todo lo que la iglesia hace lleva un fin, y debe siempre de llevar un fin. Toda iglesia, de todo lo que haga en la vida, debe de tener un fin. ¿Y cuál es ese fin? El fin es de predicar el evangelio, el fin es de ganar las almas para Cristo, el fin es que conozcan la verdad, que el pecador sepa que hay un camino, que el inconverso sepa que hay un Dios, que, hermano, el idólatra sepa que hay un Dios solamente y un Dios verdadero. El que está viviendo en pecado sepa que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, el fin de todo esto, de lo que la iglesia proclama y de lo que haga aquí en la tierra, su fin debe de ser de predicar la palabra de Dios para que el inconverso pueda ser alcanzado y pueda tener un encuentro con Cristo y una vida nueva en Él. Bueno, entonces entendamos esta parte, que es parte de la historia, y es entender la importancia, lo importante, y señalar que la cizaña se parece al trigo, es casi idéntico, casi, pero no es. Entonces, eso puede ser de que puede traer engaño. Claro que puede engañar a cualquiera, nos puede engañar. Hermano, el que conoce de marcas y le gusta comprar de marca, sabe de que no cualquier cosa, ¿verdad?, que vendan, algo lo puede identificar que es verdadero. Los muchachos conocen de marca y ellos saben, hermano, que no los engañan fácilmente.
Pero nosotros de grandes muchas de las veces nos pueden engañar, porque tal vez fue otro tiempo en el que nosotros vivimos. Cuando nosotros hablamos de lo que es el engaño del enemigo, recuérdese que el enemigo, la Biblia dice que se viste aún, dice la Biblia, se viste como un ángel de luz. Eso quiere decir de que el enemigo no solamente se puede vestir, hermano, de un político, de un millonario, de un pobre, de un pecador, también se puede vestir de ángel. ¿Qué quiere decir eso? El Señor habló de falsos maestros, el Señor habló de falsos cristos, el Señor habló que iban a venir en este tiempo que estamos viviendo, iban a venir personajes, hermano, que iban a ser de una manera a representar lo verdadero, pero al final y atrás de todo ello es una falsedad. Eso Cristo y los apóstoles lo dijeron. Entonces no solamente hay un engaño de lo que es la vida, de lo que es allá afuera, de lo que están en contra, sino que también dentro de las iglesias existe el engaño. Me voy a meter a un punto bien delicado, pero yo pienso que es importante. Amén, hermanos. Es importante, porque no todos los que predican, no todos los que enseñan, no todos los que cantan, no todos los que aportan, no todos los que trabajan dentro de las muchas iglesias, hermano, son verdaderos. Lastimosamente no todos, y hablamos generalmente en todas las iglesias, porque hay gente dentro de las iglesias, hermano, que de una manera muestran una cara de piedad, una cara de misericordia, una cara de amor, pero dentro del corazón de ellos, ahí solamente Dios es el único que conoce nuestro corazón. Ahora, la Biblia habla y dice que por sus frutos los conoceremos. Pues quiere decir que hay una forma o una evidencia en lo falso que nosotros podemos identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, en algo nosotros podemos identificar lo que es original y lo que no es de Dios. Pero hablemos ahora esta parte interesante de lo que es aquí la reacción de los siervos, porque nos fascina entender cómo dice el versículo, donde podemos entender aquí, y dice que después de descubrir la cizaña entre el trigo, el criado se dirigió al dueño del campo y le expresó su perplejidad en decirle: Señor, le dice, sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde es que viene pues la cizaña? Le dice, le hace como la pregunta, pero de una manera como aclarando de lo que el Señor había hecho, diciéndole: si el trabajo fue excelente, si lo que tú hiciste fue maravilloso, si lo que tú pusiste fue de lo mejor, ¿cómo es que salió cizaña en lo que es en la buena semilla? Porque la Biblia habla que era la buena semilla, una buena semilla. Hay semillas, pero cuando habla de buena semilla, es una semilla de calidad, una semilla que es prácticamente elegida de todo lo que es lo bueno. La buena semilla, esa es la que vale más y la más cara. Quiere decir que en ella puede haber y existe la garantía de calidad. Y aquí hay una parte interesante, porque hay un asombro del siervo, del dueño del campo, y le dice: Señor, le dice, si tú sembraste buena semilla, ¿cómo es? No se explica. La reacción es que no se explicaba por qué. ¿Por qué es que nació cizaña dentro del trigo? Si no se sembró una semilla mala, no se sembró una semilla equivocada, fue una semilla seleccionada, fue una semilla especial. Y el asombro del siervo es de que la semilla, o lo que estaba saliendo era trigo y cizaña. El asombro es, dice, pero ¿cómo? No se explica cómo es que surgió esto, cómo es que pasó esto, no me explico cómo. Y aquí es donde nosotros podemos entender esta parte de lo que es la
el pensamiento de lo que es el siervo, que es entender, como dice el versículo donde leímos, mis amados hermanos, el siervo que ante la presencia de lo que es la mala hierba que había salido, de una manera lo impulsó, de una manera a sacarla inmediata, a decir: Señor, si quieres puedo ir rápidamente y sacarla, como diciendo, para quitar lo malo de lo bueno, porque lo que se hizo fue bueno y esto lo va a perder, lo va a estropear y va a ser algo que no vaya a traer ningún beneficio. Que eso fue prácticamente lo que quiso hacer el siervo. Pero entender aquí que sobre esto, como lo que podemos identificarlo como lo malo, de una manera, y de expresarse de una manera, ¿cómo podemos decir? Bien. Mas sin embargo, el dueño del campo, que aquí representa a Dios, que esta es la parte maravillosa de esta parábola, tiene una perspectiva completamente diferente de lo que podemos nosotros pensar, de lo que puede pensar alguien, de lo que puede pensar la iglesia, de lo que puede pensar un padre de familia, de lo que puede pensar un pastor, de lo que puede pensar un líder, de lo que podemos pensar nosotros en general. Es entender la perspectiva de Dios. Dios tiene un punto muy completamente diferente de lo que piensa el hombre en la vida, porque nosotros podemos pensar una cosa que para nosotros, a nuestro parecer y a nuestro juicio, puede ser lo correcto. Tal vez porque hay una ganancia para nosotros, porque siempre el hombre busca de que todo lo que hace tener siempre un beneficio. En el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, la Biblia dice que Él amó al mundo, y no solamente lo amó, sino dio a su hijo, a su único hijo, dice la Biblia, sin esperar nada a cambio, porque lo que Él lo movió a hacerlo fue el amor hacia la humanidad, entregar lo más precioso de la vida. En el caso del hombre es todo lo contrario: yo te doy para que tú me des a mí. El hombre siempre va a buscar un beneficio. Nosotros estamos hoy aquí porque venimos por un beneficio. Y el beneficio aquí es espiritual. Yo vengo para que Dios me bendiga. Entonces yo vengo por un beneficio. Amén, hermanos. Aunque no diga amén. Todos venimos por un beneficio, y es ser bendecido de parte de Dios. ¿O usted no vino para que Dios lo bendiga en este día? Claro que todos venimos para que Dios nos bendiga, hermanos. Solamente que con la grande diferencia de que nosotros venimos a servir, nosotros venimos a dar, nosotros venimos a entregarnos, nosotros venimos a bendecir también. No solamente venimos a que Dios nos bendiga, sino que también venimos a bendecir. ¿Cuántos vinieron a bendecir en este día, en este lugar, a esta casa? ¿Cuántos vinieron a bendecir en este día? Amén. No todos vienen a bendecir la casa de Dios. Recuérdense que nosotros, al reunirnos en la casa de Dios, nuestra alabanza bendice, nuestro cántico bendice, nuestra oración bendice, incluso hasta nuestro dinero bendice. Todo lo que nosotros hagamos, hermano, bendice con el corazón que nosotros lo hagamos. Ahora, vuelvo y repito, siempre buscamos el beneficio propio. Dios no piensa así. Ahora, entendamos esta parte porque es interesante de lo que estamos mencionando, porque la reacción del siervo fue muy diferente a lo que reaccionó el dueño del campo. Esa es la fascinante historia de que nosotros podemos entender que Dios no piensa igual que nosotros. El siervo dijo: voy y la arranco, Señor. Y él le dijo: no, detente, no lo hagas. No, sería un caos si tú arrancas eso. Sería un problema si tú arrancas la cizaña. Sería un problema muy grande si tú harías esa acción. La acción del siervo fue buena, pero lo que iba a provocar un desastre en esta parte. Es interesante pensar que la respuesta del propietario revela una parte interesante, y es la sabiduría en lo que es su perspicacia. Y no sea que el recoger, como dice aquí la Biblia, la cizaña, desarranque el trigo. Entonces echaría a perder el trabajo, echaría a perder la buena semilla, echaría a perder lo que el dueño del campo
iba a ser por la acción del siervo. Entonces es interesante pensar lo que Mateo dice en el versículo 29, donde leímos en esa respuesta. De una manera nos enfrentamos a lo que nosotros podemos llamar la forma peculiar de lo que Dios aquí elige, y es tratar, hermanos, con el mal presente de una manera en el mundo que vivimos. Y él entiende de una manera que arrancar la cizaña sería un problema muy grande. Hablemos de salvación, hablemos del mundo, hablemos de la humanidad. Yo no sé si usted ora de la manera que voy a mencionar: Señor, ven ya por tu pueblo. Todos queremos que ya el Señor venga por su pueblo. Todos queremos que ya esto se termine. Todos queremos que ya el rapto suceda y la iglesia se vaya. Pero usted sabe lo que pasaría si el rapto sucedería en este día. Sería un caos. Sería un problema grande en el mundo. Sería algo que traería, hermano, no solamente confusión, traería juicio detrás de ello. Entonces, muchas de las veces nosotros pensamos o decir: Señor, llévame ya en esta vida, por el problema que estoy pasando, por la prueba que estoy pasando, por la situación que estoy enfrentando. Yo quiero que Dios me lleve ya, como dijo Jonás, ya que se acabe esta vida y vámonos. Como dijo Elías: basta ya de esto, Señor, quítame la vida. Cualquiera puede decir eso en un momento de prueba, en un momento de depresión, en un momento de enfermedad, en un momento donde no hallamos la puerta. Pero usted se ha puesto a pensar lo que nosotros podamos dejar al nosotros provocar la muerte en la vida nuestra. No sé si usted ha pensado eso. No sé si usted se ha puesto a analizar sus hijos, su familia, su cónyuge, los que le rodean. Aunque hay muchos que no piensan en esas cosas, porque lo que piensan es solo en ellos. Entonces eso causaría un caos en la vida. Si hablamos de que el Señor, hermano, quisiera limpiar, porque el Señor puede limpiar este mundo, claro que sí. El Señor, hermano, se puede llevar a la iglesia en cualquier momento. Él lo puede hacer. El Señor puede cambiar este mundo, hermano. Mandar un rayo y matar a todos los pecadores, pues. ¿Verdad que sí? Pero entre esos pecadores está su familia y está mi familia. Entre esos pecadores hay hijos de ustedes. Tenemos familia dentro de esos pecadores. Está la mamá, está el papá, está el abuelo por el que estamos orando, porque estamos clamando, porque estamos intercediendo. Y el Señor sabe bien claro que nuestras oraciones están ahí arriba, hermanos. Y que estamos intercediendo por aquella persona que amamos. Señor, tráelo a tus caminos, tráelo a tus caminos, tráelo a tus caminos. ¿Qué sería si nosotros, hermano, o que el Señor, hermano, hiciera caso de esas clases de oraciones? Sería fatal. Para nosotros sería glorioso, pero para el mundo sería fatal, porque no hubiese una oportunidad. Aunque hablemos de oportunidad, porque Dios hoy está dándole oportunidad al mundo a través de la iglesia. La iglesia debe de saber que usted y yo estamos aquí por un propósito. Nosotros somos algo importante en este reino. Quiere decir de que de una manera nosotros a veces queremos apresurar, hermano, los planes y propósitos de Dios. Y nosotros no podemos apresurar los planes y propósitos de Dios. El que se encarga y tiene todo establecido en el tiempo es Él. Y Él todo ya lo tiene en su tiempo, cuando van a suceder las cosas. Nosotros no podemos orar para que no vengan los huracanes. Nosotros no podemos orar para que no sucedan los terremotos. Nosotros no podemos orar para que no hayan guerras. Lo que no podemos hacer es orar para que no haya hambre. ¿Por qué no podemos hacerlo? Bueno, podemos hacerlo, pero esa oración no va a ser contestada, porque eso está en la Biblia, que se tiene que cumplir. Entonces, si eso se tiene que cumplir, nuestras oraciones serán en vano. Usted puede ayunar un mes. Usted puede meterse de rodillas, gritar y llorar: Señor, para las guerras. Eso no va a suceder, porque eso ya está escrito y se tiene que cumplir. Lo que sí podemos hacer es orar que Dios tenga misericordia por las almas, para que Dios las alcance, para que Dios tenga misericordia. De eso sí podemos hacer.
Sí podemos llegar con el evangelio. Sí podemos llegar donde está la necesidad. Sí podemos decirle al mundo, al familiar, al vecino, al hijo, a la hija, hablarle por teléfono: hay un Cristo que te puede cambiar y te puede salvar. Pero nosotros no podemos cambiar el mundo. No podemos cambiar la guerra. No podemos decirle no vayan. No podemos decir no hagan esto. No, eso está establecido y tiene que cumplirse. Las enfermedades y todo lo que se está levantando, las epidemias, hermano, el hambre, la peste, todo lo que está sucediendo en el mundo, nosotros no podemos cambiarla, aunque tal vez muchos se atrevan a hacerla y peleen, hermano, para tener un ambiente controlado. Y qué bueno que puedan ellos tratar de hacerlo, pero no vamos a poder quitarlo, porque está establecido que vendrían en los últimos tiempos, hermano, todas estas cosas. Y Jesús dijo que sería principio de dolores. Entendamos esta parte interesante, porque hay cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no podemos hacerlas. Entonces, el Señor en esta parábola nos enseña que el dueño del campo le dijo: no hagas. No, eso sería fatal. Eso sería un problema, desarraigar la cizaña, porque eso puede también hacer que el trigo también se venga. Porque se cree que de alguna manera en la raíz se enredan, se ligan, y el peligro es que, como son muy idénticas, también se puedan confundir. En vez de arrancar lo malo, puede arrancar lo bueno. Entonces el peligro es aquí de poder hacer una acción que pueda traer un problema. Entonces el Señor dijo: no, dejen que crezcan juntos, y al final de ello es que se va a recoger en el tiempo que Dios tiene señalado. Pero aquí hay algo interesante que la parábola nos enseña, y es cómo poder vivir, cómo poder sobrevivir, cómo poder trabajar, cómo poder mantenernos en medio de una vida llena de cizaña. Wow, qué difícil es la vida, hermano. Servir a Dios, qué duro es servir a Dios. Cuando uno quiere hacer lo bueno, cuando uno quiere hacer lo correcto, cuando uno quiere amar, cuando uno quiere servir, hermano, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con lo que tú vas a hacer o con lo que tú estás haciendo. Siempre va a haber alguien que te va a señalar. Siempre va a haber alguien que se va a oponer. Siempre va a haber alguien que va a impedir. Siempre va a haber alguien que hable mal de ti. Si lo haces bien, porque lo haces bien. Y si lo haces mal, porque lo haces mal. Y si haces esto, porque lo hiciste. Y si no lo hiciste, porque no lo hiciste. Entonces, muchas de las veces, hermanos, vamos a tener esos grandes obstáculos en la vida. Y qué duro, ¿verdad? Porque uno dice: Señor, si yo lo que quiero es servirte, yo lo que quiero es amarte, quiero trabajar, quiero hacer aquí, quiero hacer allá, y esto y lo otro. Pero no todos pensamos iguales. No todos tenemos la misma visión. No todos tenemos el mismo enfoque. No todos tenemos el enfoque al reino. No todos tenemos la visión dentro del reino de Dios. No todos tenemos la pasión dentro del reino de Dios. No todos tenemos el corazón hacia Dios. No todos tenemos lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Difícilmente y duramente es, hermano, querer trabajar cuando hay alguien cerca de uno que va jalando a todo lo contrario a lo que uno quiere hacer, hermano, en la vida. Wow, eso es duro. Eso es duro. Tal vez usted no ha tenido la experiencia de pastor, pero aquí tenemos hoy con nosotros nuestros hermanos que han trabajado dentro del pastorado. Y muchas de las veces, cuando hay un proyecto para trabajar, lastimosamente no todos apoyan, hermano. Son pocos los que están puestos, son pocos los que quieren, son pocos los que aportan, son pocos los que dicen: aquí estamos. Son pocos los que dicen: pastor, vamos a echarle ganas. Pero muchas de las veces, hermano, muchas de las veces quieren tener más privilegios, quieren ser vistos, quieren ser aplaudidos, quieren tener opinión, cuando en realidad dentro del corazón no está el amor a la obra de Dios. Qué duro, ¿eh?
Pero esa es la parte que nosotros debemos hoy entender y decir: Señor, ¿te los llevas o te los mando? A veces queremos, hermanos, hacer eso. Porque estos bárbaros, estos pícaros, en vez de venir a empujar la obra de Dios, vienen a impedir la obra de Dios. Hermano, a veces uno quisiera cambiar la oración, hermano. Uno quisiera cambiar la oración. Mas sin embargo, hermano, el hacer algo que no está en el orden de Dios puede provocar un problema. Hablamos congregacionalmente. Quiere decir que las cosas dentro de la congregación, hablamos de iglesias locales, se tienen que trabajar con mucha cautela, se tienen que trabajar con mucha sabiduría, se tiene que orar, se tiene que pedir sabiduría. Dijo una hermana en cierta ocasión, dijo: pastores, que trabajar con la gente, dijo, es caminar sobre huevos, dijo. Que uno pone un pie y lo va a quebrar, pues. Pone otro pie y lo va a quebrar. Porque muchas de las veces hay gente que, hermano, que no piensan lo que dicen, no analizan primero lo que van a decir, pero cuando le dicen algo, hermanos, se hieren de todo lo que uno les dice. Se lastiman de todo, se quejan de todo, lloran de todo. Pero cuando ellos dicen todo lo contrario, ellos dicen: no, porque yo tengo la razón y así es. Entonces, el problema muchas de las veces, hermano, que nosotros enfrentamos en la vida, aún dentro de la iglesia, eso puede provocar grandes y serios problemas. El no saber trabajarlo y llevarlo de una manera bien dentro de lo que es el temor de Dios. Lo que vaya a pasar y lo que nosotros podamos hacer dentro del temor de Dios, Dios se va a encargar, pues, porque de Él es la obra, de Él es todo. Nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda hacer en el orden de Dios, pero Dios es el que se va a encargar. Y cuando Dios se encarga del asunto, hermano, hay paz, hay armonía, hay gozo y hay bendición. Aleluya. Es interesante pensar que en esta respuesta del dueño del campo revela lo profundo, y hablamos de la comprensión de Dios en esta parte, y hablamos de esta dinámica entre el bien y el mal. Se sabe que en este mundo donde nosotros hablamos, este mundo caído, el trigo y la cizaña, hermano, coexistirán hasta el momento oportuno que Dios así lo decida. Quiere decir que incluso nosotros no podemos condenar al mundo. Yo no puedo venir y condenar a la gente. Yo no puedo venir, ni mucho menos ni usted ni yo, venir y condenar y decir que el mundo perezca. Eso nosotros no podemos hacerlo. Dios no nos ha llamado a condenar a nadie. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio y amar al prójimo, amarnos. La Biblia dice: los unos a los otros. Que es todo lo contrario a lo que nosotros muchas las veces podemos, hermano, pensar. Es que en realidad, si nosotros decimos: es que pastor, es que la Biblia dice que esta gente son hijos del diablo. Y sí, la Biblia dice que son hijos del diablo. El Señor le dijo, porque todo lo que el diablo le dijo a los discípulos, a los fariseos, perdón, dice: ustedes hacen, le dijo también. Porque el diablo desde el principio le dijo: mintió, así son ustedes, le dijo. Su padre le dijo: es Satanás, le dijo a los fariseos, hermano. El Señor le dijo: sepulcros blanqueados. ¿Qué nos dijo el Señor a los saduceos, a los fariseos, hermano? Hablamos de gente religiosa, pues. Entonces hay gente, hermano, que como en realidad, como hicieron aquellos dos discípulos del Señor cuando no lo recibieron, hermano, y cuando se tuvieron que salir de la ciudad, dijeron a aquellos discípulos: Señor, ¿quiere que oremos para que les caiga fuego del cielo a esa gente? Le dijo. Porque a veces, hermano, la intención puede, ¿cómo decir? Puede ser buena por la acción negativa en contra de lo que nosotros estamos presentando, y decir: ¿cómo es esto? Es injusto lo que la gente hace por lo que uno quiere hacer. Porque en realidad, si vemos de este punto de vista, la iglesia dentro del mundo, hermano, la iglesia no está dañando, la iglesia está bendiciendo al mundo. La iglesia está ayudando a que haya menos delincuencia, menos drogadictos,
menos alcohólicos. La iglesia está favoreciendo a las cárceles, el hablar del evangelio y que salgan gente transformadas y renovadas. De lo que el gobierno no puede hacer con tantos millones en rehabilitación, la iglesia lo está logrando a través del evangelio de Cristo Jesús, transformando las vidas. Pero ¿qué hace el gobierno a favor de la iglesia? Nada, al contrario, está impidiendo que se predique el evangelio. Entonces, ¿cómo decir por qué se oponen a la iglesia cuando la iglesia está haciendo una buena aportación a la vida? Porque no lo están viendo con los ojos espirituales, lo están viendo con los ojos físicos. Y están siendo manipulados por el enemigo, por lo malo, por el mal en la vida de ellos. Porque en realidad lo que la iglesia está haciendo es algo bueno, es algo correcto. Está evitando los abortos, está evitando los divorcios, está evitando las destrucciones de familia, los problemas de los niños, que se hagan pandilleros, que se hagan ladrones, que se hagan homosexuales. La iglesia está evitando todo eso. Mas sin embargo, la gente no lo ve de esa manera, no lo ve desde ese punto de vista. Dice: la iglesia es un estorbo en la tierra, la iglesia es un estorbo en el mundo, la iglesia es un estorbo en mi comunidad, la iglesia es un estorbo en la ciudad, la iglesia es un estorbo en el estado, la iglesia es un estorbo en el mundo. Mas sin embargo vemos que la iglesia es la que está deteniendo el juicio de Dios en esta tierra. Esa es la parte que nosotros hoy debemos de entender en esta parte interesante. Que lo que nosotros, la iglesia del Señor, estamos haciendo aquí, hermano, es un trabajo excelente. ¿Alguien puede decir amén? Hablemos del ejemplo de paciencia, porque esta es la parte de lo que viene a trabajar el crecimiento. La paciencia es un factor muy importante dentro del reino. En la parábola que estamos hoy analizando, la cizaña y el trigo, Jesús nos presenta una lección importante sobre lo que es la paciencia de Dios. Algo que a nosotros como seres humanos nos hace falta. El humano es impaciente, pero la paciencia de Dios, que aquí podemos entenderla y podemos verla, es una parte importante de la que nosotros hoy debemos de aprender, de esta actitud, de lo que aquí viene siendo esta actitud hacia el bien y el mal. En esta parábola, el dueño del campo se presenta, como ya hemos mencionado, como Dios que instruye a los siervos a esperar hasta el tiempo de la cosecha para esperar el trigo y poder quitar la cizaña. Eso se llama paciencia. Y es algo que nosotros como iglesia debemos de entender, que la paciencia dentro del reino es importante, porque la paciencia es lo que va a definir lo que es bueno y lo que es malo. Algo que nosotros debemos de sí aprender cada día, aparte de tener paciencia, es cómo convivir y vivir con la cizaña en la vida. Ahora, quiero corregir esta parte porque se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar, como le dijo a alguien, un converso, así podemos llamarle, a un cristiano, porque lo estaba invitando a la iglesia, y le dice: yo voy a ir a tu iglesia, pero si tú me acompañas a donde yo asisto. Y a donde él iba, pues era una cantina y a un bar. Entonces, esas cosas nosotros no podemos tratarlas, porque sería tentar a Dios, y más si la persona de ahí Dios lo sacó definitivamente. Yo le voy a decir algo: a veces lo malo lo podemos aprender o agarrar más rápido que lo bueno. Entonces no es recomendable, pues. Por si por ahí alguien que todavía se atreve a hacer esos tratos, tenga cuidado con los tratos que usted hace con el inconverso. Pero esta parte que estamos considerando aquí es interesante, porque la paciencia que nos está mencionando es que nos está ayudando a convivir, pero no a vivir con la cizaña, adaptarla a nuestra vida, sino cómo poder luchar con ella todo el tiempo, de una manera de que no podamos tener de una manera un contacto directamente con ella. Martín Lutero dijo algo bien importante y dijo: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar
que hagan nidos sobre nuestra cabeza. Entonces hay cosas con las que nosotros conviviremos con la gente que nos rodean en nuestra propia casa, pero algo que nosotros no debemos de hacer es darle aprobación a esas cosas. O decirle, sí, yo voy a convivir y voy a usarlo para que tú puedas creer que yo te amo. De esa manera no se puede de una manera comprobar que amamos a la persona. No, de la manera que nosotros presentemos el evangelio, es decir, yo te amo, yo estaré aquí en lo que tú me necesites, en lo que yo pueda ayudarte, en lo que tú quieras. Aquí estoy para aconsejarte, para orar por ti, para darte raíz. Si no tienes de comer, yo te puedo bendecir y puedo hacer muchas cosas, pero aprobar lo que tú haces, no lo puedo aprobar. Incluso usted puede venir aquí, usted escucha la predicación, usted puede ser bendecido, aquí se le va a amar, se le va a respetar y de muchas maneras se le puede ayudar, pero no estamos a favor de lo que usted está haciendo. Sí, está haciendo algo incorrecto delante de Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Me explico? Entonces tenemos que tener claro lo que es el reino de Dios. Tenemos que tener claro lo que Dios piensa de nosotros. Tenemos que tener claro cómo nosotros vamos a poder vivir, sobrevivir en medio de la cizaña, en medio de lo que el mundo da, en medio de lo que el mundo practica. Entonces, es interesante pensar en esta parte importante. Hablemos aquí rápidamente lo que es la separación del final. Yo ya estoy concluyendo. La parábola de la cizaña y el trigo no solamente destaca la paciencia de Dios, como acabamos de mencionar, sino que también señala la realidad del juicio final. Al explicarlo, el significado de la parábola, donde leímos del versículo 41 en adelante, a los discípulos hace una clara referencia al tiempo en que se produciría la separación definitivamente, el que es entre la cizaña y el trigo. Y él dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, los cuales recogerá de su reino a todos los que practican, en esta versión, nueva versión internacional, dice, los que practican el pecado, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Pero ¿quién es el que va a juzgar? ¿Quién es el que va a llevar a juicio a estas personas? Es Dios. Es Dios. Su trabajo y mi trabajo es amar. Su trabajo y mi trabajo es tener paciencia. Pero el que va a llegar el momento a separar y a definir quién es quién, ese es Dios. Lo que a usted y a mí nos toca y nos corresponde cada día, como dice la Biblia: andad en paz con todos, la Biblia dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Porque los únicos que van a ver a Dios son los de limpio, dice la Biblia, de corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia a nosotros nos enseña que debemos de amar, no juzgar. Lo que debemos de hacer es alcanzar, llevar el evangelio, enseñarle al mundo que hay un Dios que los ama y que puede cambiar y que puede transformar y que puede darles vida. Alguien puede bendecir a Dios. En lo que es la práctica, vivir con el trigo entre la cizaña, como el trigo entre la cizaña, los discípulos de Jesús estaban llamados a vivir como el trigo entre la cizaña. Tres cosas bien importantes. Una de ellas es la perseverancia. Segundo es el discernimiento. Y por tercero es el amor y la compasión. Si bien estamos llamados a vivir como el trigo, también debemos de tener amor y compasión por aquellos que necesitan el amor y la compasión de Dios. Cuando hablamos nosotros de la soberanía de Dios, entendamos que la soberanía de Dios sobre el bien y el mal es entender que esta parábola y el trigo es una poderosa ilustración de lo que nosotros hoy podemos hablar del reino de Dios y poder reflexionar sobre lo que es la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios aquí en esta parte, es que Dios, mis amados hermanos, sabe enfrentar el mal con el bien. Y es entender que Dios está sobre todas las cosas. De una manera
sabiendo de que Dios tiene el poder, tiene el control, Dios es soberano, Dios es fuerte y Él puede hacer en cualquier momento lo que Él quiere hacer. Él está consciente que, hermano, en el trigo está la cizaña. Algo que nosotros debemos de entender es la soberanía de Dios, que Dios está consciente, Dios no está ciego, Dios está viendo, Dios está observando todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en todo nuestro alrededor, y está consciente de lo que pasa dentro de la iglesia. No podemos esconder nada delante de Dios. Pero hay algo que a nosotros nos debe de llamar, mis amados hermanos, la atención. Porque si Él sabe exactamente que el trigo tiene que convivir o vivir en medio de la cizaña, ¿por qué Dios no hace algo al respecto hoy, en este momento? Muchas de las veces nosotros podemos decir: Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Muchas de las veces porque Dios nos quiere enseñar y nos quiere preparar y nos quiere educar y nos quiere señalar que dentro del reino de Dios no es como nosotros queremos, sino es como Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Dios quiere, hermano, que muchos de nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva, y podamos amar a Dios y que podamos creer más en Él. Pero ¿cómo nosotros vamos a confiar más en Dios? ¿Cómo nosotros vamos a creer mejor en Dios? ¿Quiere que le diga una cosa? Muchas de las veces, cuando más creemos y confiamos en Dios, es cuando nosotros nos acercamos a Él con problemas en la vida. Porque no digo todos, pero muchos, cuando todo está bien, hermano, muchas de las veces lo que menos hacemos es buscar de Dios. Pero cuando está el dolor, cuando está la necesidad, cuando está la enfermedad, cuando está la escasez, cuando está la crítica, cuando está esto, cuando está lo otro, como si nos acordamos más de Dios: Dios mío, ayúdame, Dios mío, mira, yo necesito esto. Pero cuando todo va bien, cuando nos sentimos saludables, cuando nos sentimos que todo está bien en el trabajo, tenemos dinero, tenemos abundancia, todo trabaja a nuestro favor, yo le aseguro y le puedo asegurar que no todos, tal vez no todos, pero algunos, hermanos, si no tuviera ese problema, el que usted está pasando hoy en esta vida, usted no estuviera aquí, usted estuviera en Europa, usted estuviera viajando, usted estuviera haciendo esto, planeando, edificando, haciendo casa, haciendo negocio, comprando aquí, comprando allá, pero menos usted se acordaría de Dios. Pero gloria a Dios por la circunstancia y el momento que usted está pasando, porque usted ha llegado a la casa de Dios, acordarse de que hay un Dios que puede ayudarle en su necesidad. Porque de otra manera, hermanos, no estuviéramos aquí. Estamos aquí porque tenemos necesidad. Estamos aquí porque necesitamos a Dios. Estamos aquí porque sabemos que el único que nos puede ayudar es Cristo. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Qué importante o qué importancia es la autenticidad espiritual en la vida cristiana. Mira, hermano, yo ya quiero terminar, pero hay mucho que decirle de esta enseñanza. Qué importancia o qué importante es la autenticidad de una vida espiritual en Dios. Lastimosamente hoy todas nuestras iglesias, y generalizamos para que usted no se sienta tan mal, pero no la excluimos tampoco, porque somos parte, y es mencionar de que no todos, como dijo el Señor, y me voy a apoyar en el versículo que el Señor se refirió, mencionando de que no todos los que le dicen Señor, Señor, son hijos de Él. Porque es una realidad, pues. Es una realidad. Porque no todos los que oran, no todos los que leen, y no todos los que vienen al templo, y no todos incluso los que hablan, porque recordemos de que el enemigo es bueno para falsificar. Y hablamos que hay falsos maestros, falsos predicadores, falsos pastores, y también hay falsos miembros. Entonces eso implica, y eso nos dice,
de que más de alguno del grupo su corazón no está en Dios. Su corazón divaga, su corazón es falso, su corazón está vacío, el corazón no está en Dios. Y si el corazón no está en Dios, centrado en lo que la Biblia y el Señor quiere de nosotros, entonces nosotros venimos a hacer el trabajo de la cizaña. Para más claro, pues, para más claro. Yo puedo hoy hacerle la pregunta y decirle a usted es trigo o cizaña, y todos tal vez van a decir, somos trigo, pastor. Qué bueno, gloria a Dios. Pero vayamos a las acciones, vayamos a la manera como nosotros nos dirigimos, porque esa es la parte, y eso es con lo que yo quiero terminar, y es la aplicación, pues. Porque no puede haber un mensaje, una enseñanza, si no hay una aplicación. Entonces nosotros tenemos que entender hoy claramente qué papel estamos jugando nosotros. Y usted dirá, bueno, es que yo acepté a Cristo, yo creo en Cristo, yo creo aquí, yo creo allá, y yo estoy aquí, pastor, y sabe que estamos aquí, sí, y qué bueno. Pero la pregunta aquí es, y sería bueno el poder nosotros hoy darnos la respuesta a nosotros mismos. ¿Quién es el que usa nuestra boca? ¿Quién es el que usa nuestra mente? ¿Quién es el que manipula nuestro cuerpo a hacer cosas en la vida? Porque muchas de las veces, en vez de nosotros ser de bendición, a veces somos de tropiezo para alguien. Y podemos ocupar la Biblia, incluso podemos recitar la Biblia, podemos decir esto, podemos decir otro, pero las cabales estamos desuniendo el cuerpo. Estamos dividiendo la iglesia. Porque yo creo así, hermana, mire, es que a mí allá y allá en la iglesia, y qué bueno que están todos aquí, porque qué bueno que mencioné esta cosa. Porque muchos traen experiencias pasadas y muchas de las veces se agarran de lo que un día hicieron y vivieron, y como aquí no los hacen, lo primero que hacen es que detrás del liderazgo y detrás del líder hablan cosas y jalan pensamientos y meten ideas a la vida de otros. Y como aquellos están así medios chuecos, más fríos que calientes, por no decir más carnales que espirituales, le dan cabida y le dan idea al pensamiento y dicen, sí es cierto, fíjese. Entonces ya comenzó a meterse la cizaña en el pensamiento y en el corazón. Tal vez el hermanito tal vez no estaba pensando esas cosas, pero vino el fulano o la fulana y le metió la idea y ¡pah! Y entonces ya comienza a pensar mal de la hermanita, porque le dijo, es que esa hermana un día me dijo esto y me dijo aquí. Entonces dijo, no, porque si le dijo eso a usted, el pleito entonces ya no es con usted, ya es conmigo también, hermana. Sí, porque aquí hay muchas mujeres maravillas y hay muchos supermanes aquí. Quieren ser los héroes de los hermanos. Y muchas de las veces, en vez de nosotros ayudar al crecimiento de la obra, en vez de trabajar en la armonía y en el amor y en el compañerismo, dividimos con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. Nos hacemos daño nosotros mismos, nos lastimamos nosotros mismos, nos golpeamos nosotros mismos. ¿Cómo es que podemos venir a adorar a un Dios de amor, de misericordia, de compasión, que nos ha amado, nos ha formado, cuando tenemos problemas con el hermano y la hermana que está enseguida de nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a sentir aquel coraje por lo que hizo? Y cómo decir, Dios, gracias, te amo, te bendigo, cuando ni siquiera lo hemos visto. Entonces nosotros tenemos que hoy entender que la cizaña, recuérdese que la cizaña alguien la sembró, y la Biblia dice que fue ¿quién? El diablo. Que sí, que todo lo que viene, lo que no es de Dios,
viene del diablo. Ahora, nosotros tenemos que entender una parte importante aquí. Cómo nosotros, ¿de quién estamos siendo usados? ¿Estamos siendo usados por Dios o estamos siendo usados por el otro? Porque todo lo que es bueno es de Dios, hermanos. Amén. Y lo que es malo no es de Dios. Entonces, si lo que nosotros estamos sembrando es de Dios, tendrá buen resultado, buen fruto. Edificaremos, hermano, échele ganas, sigamos adelante. Es que hablaron mal de mí, oremos por la hermana, oremos por el hermano. Vamos y digámosle que le amamos y amémonos como hermanos en el Señor. Pero no le meta más leña al fuego, por favor. No meta cizaña. No siembre discordia. No siembre derrota. No siembre confusión, no siembre envidia, no siembre rencor. No sembremos lo que nos va a traer grandes y serias consecuencias en la vida, como iglesia, como familia, como hermanos en la fe en Cristo Jesús. Porque recuérdese que solamente hay un Dios, una fe y un solo bautismo. Recuérdese que bajo esa fe todos caminamos, y bajo ese Cristo glorioso nosotros somos salvos. No podemos caminar divididos, necesitamos ser todos de un mismo sentir, como la Biblia dice que estaban aquellos 120 esperando la promesa del Señor. Entonces nosotros hoy debemos de entender de que el reino de Dios, tenemos que luchar con esto. Uno de los problemas más grandes de los agricultores es pelear con la cizaña. Algo que no pueden evitar los agricultores es la cizaña, y eso ha sido por siglos. Y siempre trabajarán y pelearán con la cizaña. Nosotros tenemos que combatir la cizaña. Tenemos que ir en contra de todo eso, porque eso no nos va a traer nada bueno dentro del reino de Dios. Porque recuérdense que al final del reino, todos aquellos que han sido cizaña serán recogidos y atados y echados al lago de fuego. Yo quiero ser trigo, yo quiero ser de bendición, yo quiero trabajar dentro de la obra, yo quiero servirles a ustedes, yo quiero amarles a ustedes. Yo necesito cada día ser trigo para la gloria